Entonces, bueno, como decía Hakim, ahorita lo que quiero hablarles realmente es cómo unir la parte de seguridad, ¿no?, con matemáticas, pero mostrando que es lo último que se está haciendo en criptografía. O sea, ¿cuántos de aquí conocen RSA, por ejemplo, no? Ok, eso, bueno, digamos que desde este punto de vista ya es como la parte clásica, ¿no? Ahorita también muchos han de conocer curvas elípticas, ¿no?, que también se está trabajando y eso. Pero bueno, ahorita voy a mostrar cómo se usa eso básicamente y una aportación, o sea, algo que estoy proponiendo para un cálculo de una adición. Ahorita vamos a ver cómo funciona la criptografía asimétrica, ¿no?, que es la criptografía de llave pública y todo eso, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Y vamos a comenzar a definir lo que es una estructura nueva y una nueva adición para poder hacer cálculos más rápido, que te puede proveer, por ejemplo, que una llave de 80 bits, ¿no?, te provea la misma calidad que una llave de 1024 bits de RSA, ¿no? Y eso pues es muy útil, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Y bueno, antes quiero decir que esta plática es de matemáticas, ¿no? Y voy a mostrar una implementación. Bueno, y el punto de esto es una publicación en una universidad de Holanda para hacer la propuesta, ¿no? Creo que ya soy ahora sí. Ok. Bueno, la agenda básicamente va a ser una introducción, ¿no?, conceptos básicos de álgebra abstracta, qué es el problema del logaritmo discreto, que es lo que usa, por ejemplo, PGP, ¿no?, pero lo usa sobre una plataforma algebraica que es ZP, ahorita vamos a ver qué es eso. También vamos a ver cuáles son las aplicaciones del problema del logaritmo discreto y ya vamos a empezar con lo que son las curvas hiperelípticas, teoría de divisores, conceptos fundamentales, etcétera, ¿no? Y ya, las conclusiones. De hecho, ustedes si tienen alguna duda o algo, interrúmpame en el momento que quieran, o sea, no esperen al final ni nada, para que si quieren que explique algo, lo hago en ese momento, ¿ok? No, está bien. Gracias. Es que si no, creo que hay que regresar. Entonces. Bueno, en las telecomunicaciones hay dos tipos de cifrado, ¿no? Es el simétrico y el asimétrico, ¿no? O sea, como pueden ahí ver, si E es una función que cifra y D es su inversa, ¿no?, las dos dependen de la misma llave, que es K, ¿ok? Eso es lo usual, ¿no? O sea, que tú cifres, no sé, con OpenSL o con un programita que te cifra un archivo, le pones una clave, pues ya la función que descifra va a ser, digamos que simétrica, ¿no? Va a ser con respecto a la misma clave. Y la criptografía asimétrica, o sea, el cifrado asimétrico es con dos llaves, ¿no? En este caso es la pública y la secreta, ¿no? Por eso le puse P y S, ¿no? Esas dos llaves lo que van a hacer es que una depende de la otra, ¿no? Pero lo interesante es hacer que la llave pública la llave privada no se pueda deducir de la llave pública, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque si no, no serviría de nada, ¿no? O sea, el punto es que tú puedas darle tu llave pública a todos y que ellos cifren los mensajes con esa llave y que tú solamente lo puedas descifrar con la llave secreta, ¿ok? O sea, básicamente así funciona el cifrado con llave pública, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de algoritmos simétricos son esos algoritmos, ¿no? Rihandel AES, ¿no?, el que es el estándar ahorita. Blowfish, TA5, A5 se usa en redes GSM, ¿no? Y los simétricos, como son muy rápidos, ¿no? Son muy rápidos porque no tienen que depender de un problema irresoluble, ¿no?, como RSA con los números primos ni nada. Simplemente son permutaciones, ¿no? Simplemente es teoría de números o simplemente es, bueno, básicamente solamente son permutaciones de algún tipo, ¿no? Y eso se usa mucho para cifrar canales como de telefonía, por ejemplo en las VPNs, después de que ya se negoció una llave, se utilizan esos algoritmos, ¿ok? Y asimétricos, pues está el Gamal, RSA, Diffie-Hellman, XTR, que de hecho en un momento vamos a explicar Diffie-Hellman, que es lo que estoy, en la parte experimental es en lo que lo estoy aplicando, ¿ok? Entonces, para la presentación voy a usar esos conjuntos, ¿no?, que realmente son los números naturales, ¿no?, son del 0 y hasta el infinito, ¿no? O sea, realmente el infinito no es parte del conjunto, pero o sea, lo pongo ahí como para denotar que son todos los números naturales. Z, que son los números naturales más los negativos, ¿no? O sea, con los negativos y todos los racionales, ¿no?, que son todas las fracciones,
A entre B, ¿no? Tal que son enteros, ¿no? Y NZ, que son todos los múltiplos de un número, ¿ok? Para la criptografía moderna, ¿no? El concepto de grupo es ese. ¿Qué significa todo eso? Es un conjunto que tiene una operación asociada, ¿ok? En este caso es G. Entonces, está diciendo ahí que si tú tienes dos elementos de G, pues cuando aplicas la operación, que en este caso es estrella, ¿no? A estrella B también va a ser un elemento de G. También te está diciendo que es asociativa, ¿no? O sea, que puedes poner los paréntesis como quieras. Y que existe un elemento neutro, en este caso se llama E, que A estrella E te va a dar A, ¿no? Y al revés también, o sea, los puedes conmutar. Y también que todos los elementos tienen un inverso bajo la operación estrella, ¿no? O sea, que A estrella su inverso te dé E, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos con la suma, ¿no? Usual, los enteros, ¿no? Los enteros negativos y positivos tienen su resta, ¿no? O sea, si tienes el 3, tienes el menos 3, ¿no? Tienes también las fracciones con la multiplicación, ¿no? Quitándole el 0, ¿no? Por eso le pongo una cruz arriba. Eso también porque si tienes un tercio, pues su inverso es el 3. Si tienes 4, un cuarto, o sea, todo esto, ¿no? Por ejemplo, los naturales no son un grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen a los negativos con la suma, ¿no? Las matrices tampoco son un grupo, no todas son invertibles, ¿no? Y los enteros con la multiplicación no son un grupo porque no hay un número, por ejemplo, si tú tienes un número A en los enteros, no hay otro número B que te dé 1, ¿no? O sea, tendría que haber un tercio, ¿no? O sea, al menos de que definas otra multiplicación, ¿no? Al menos con la multiplicación usual no existe, ¿no? Otro ejemplo es una curva elíptica, ¿no? ¿Cómo funcionan las curvas elípticas? Ahí está, esa es la gráfica de una función. Tú te agarras dos puntos de la curva, ¿no? P1 y P2, y estás diciendo que la suma de P1 y P2 va a ser que traces una línea, ¿no? O sea, esto es intuitivo, ¿no? Trazas una línea por P1 y P2 y la proyectas, ¿ok? Y abajo, por ejemplo, ahí ven, este que está aquí es la suma de estos dos puntos, ¿ok? Esto que está aquí ya está implementado en SSL, no sé, para los que hackean SSL han visto que hay unos certificados que se llaman S y algo, ¿no? Son Elliptic Curve y, no sé, Diffie-Hellman, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que usan es que cambiaron la plataforma algebraica para poder hacer los mismos algoritmos que se usan toda la vida, ¿no? Diffie-Hellman, el Gamal, etcétera, para las llaves, pero en vez de utilizar números, lo que hicieron fue que transformaron la recta, ¿no? Porque toda la criptografía está en la recta, la criptografía que todo el mundo tiene en sus navegadores, en sus aplicaciones, y lo que hacen es que la deforman, ¿no? Entonces, al deformar la recta, aquí algebraicamente están deformando también, no solamente geométricamente, están deformando el álgebra, ¿no? Entonces, eso se llama cohomología, ¿no? Entonces, al deformar el álgebra, pues surgen estas nuevas operaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta teoría es la estudia de la geometría algebraica, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Yo le puse álgebra conmutativa porque estrictamente geometría algebraica generaliza esto, ¿no? Entonces, y álgebra conmutativa, digamos que es este caso en particular, ¿no? Entonces, este también forma un grupo. De hecho, los inversos son los que están proyectados para acá, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes hacen este dibujo y empiezan a jugar con las rectas, pues pueden calcular cuáles son los inversos y de hecho pueden ver que es asociativa, etcétera, ¿no? Hasta ahorita no hay ninguna duda. La definición de grupo quedó perfecta. Okay. Lo que pasa es que el grupo, o sea, los grupos van a formar parte básica del entendimiento de lo que es la operación con curvas hiperelípticas, ¿no? Ahorita vamos a ver que con esta es una curva elíptica, con hiperelípticas esta misma operación no se puede hacer así tan intuitiva, ¿no? Y es por eso que se necesita un poco de teoría más dura, que es lo que voy a explicar más adelante. Que de hecho el propósito de la charla es que ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, tratar de no hacerlos bolas, por eso quiero que me pregunten. Y que si ustedes pueden investigar esto y hacer un mejor trabajo, pues estaría muy padre, ¿no? Entonces, bueno, un subgrupo es un subconjunto de un grupo, ¿no? Que a su vez es un grupo bajo la misma operación, ¿no? Nada más que es más chiquito, ¿no?
Y tú dices que es finito pues, si su cardinalidad es un número, ¿no? Y es infinito si su cardinalidad es un continuo, ¿no? Es un alep 0, 1, no sé, ¿no? ¿Ok? Un ejemplo de un subgrupo pues, son todos los múltiplos de 2 bajo la suma del grupo de los enteros, ¿no? O sea, ahí tienen, si ustedes suman 2 múltiplos de 2, pues también les va a dar otro múltiplo de 2, entonces realmente cumple con el axioma que definimos hace rato de que no se sale la operación, ¿no? del grupo, ¿no? Tienen inversos, ¿no? El inverso también es múltiplo de 2, etcétera, ¿no? Claro. Bueno. Me preguntan que si los grupos los genero en base a los axiomas anteriores. Realmente para tener un subgrupo simplemente tienes que verificar que tenga un neutro y que el neutro sea el mismo que el del grupo, ¿no? Y que la operación sea cerrada y asociativa. Ya con eso ya no tienes que ver, ya implica los demás axiomas, ¿ok? Me preguntó que qué se necesita para saber qué es un subgrupo y bueno, me dijo que si era con los axiomas anteriores y es con lo que acabo de decir, ¿ok? Ahora sigue otra definición básica que es el conjunto cociente. O sea, lo que vamos a hacer es como dividir un grupo en partes, ¿ok? Y ese grupo, ese cociente a su vez va a formar otro grupo nuevo, ¿ok? Esto es importante porque puedes estudiar un grupo, pero desde el punto de vista de todo lo que se parece está en un lado del grupo o sea, realmente lo que vas a generar son clases del grupo y operar con esas clases, ¿ok? Entonces, si tú tienes un grupo, el grupo cociente G entre S, donde S va a ser un subgrupo del G, lo que va a hacer es que van a ser todos los A por S, tales que A es un elemento de G. ¿Qué es A por S? A son multiplicar todas las A's por la A por todos los elementos de S. O sea, digamos que si tienen 3 por el grupo Z con la suma, pues son todos los múltiplos de 3, ¿no? Entonces, pero vaya, o sea, lo que estás haciendo aquí es que para toda A en el grupo, estás definiendo todas las clases multiplicadas por el subgrupo. No sé si se entendió esto o lo expliqué mal o lo vuelvo a explicar. Los que quieren que lo vuelva a explicar, lo levanten la mano. Ok. Tú tienes G entre S va a ser, si tú agarras ese subgrupo y le multiplicas todas las A's del grupo, ¿no? O sea, es esto que está acá, ¿no? Vas a obtener todos los múltiplos, ¿no? O sea, todos los múltiplos de los grupos, o sea, todos los múltiplos del subgrupo S, ¿ok? O sea, yo lo que estoy haciendo es que para el subgrupo S, digamos que yo tengo mi G, ¿no? Me agarro un subconjunto de S que forma un grupo. Ah, bueno, pues ahora a ese S le voy a multiplicar cada uno de los elementos de G, ¿no? O sea, empiezo con el 1, por ejemplo, ¿no? Luego con el 2 por el subgrupo, y me va a generar otra clase. Estas son las clases. Luego me agarro otra A diferente de G, ¿no? Otra A y se la multiplico a S. Y así ya empiezo a generar otros nuevos subconjuntos, ¿no? Que son estos. El conjunto de todos esos subconjuntos es el cociente, ¿ok? Y esas son las clases de G entre S. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Con estas clases vamos a estudiar los pedazos por ejemplo, de una curva para ver qué tanto se parece uno a otro y empezar a operar con ellos, ¿ok? Antes que nada vamos a definir, ahorita voy a poner el ejemplo. ¿Qué significa multiplicar dos conjuntos, ¿no? Ah, bueno, pues es como hacer todos contra todos, ¿no? Son todos los S por T. O sea, bueno, aquí me faltó poner el asterisco, pero realmente es la operación que tienes en el grupo, ¿no? O sea, o S más T, ¿no? O sea, pero en este caso es multiplicativo, lo puse. Son todos los S por T, tal que S es un elemento de S y T es un elemento de T mayúscula, ¿no? S por T es la multiplicación de todos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen A por B, A por S, que es una clase, y B por S, ¿no? Estos que son elementos, son clases que son elementos del cociente, pues tú tienes que A por S por B por S va a ser A por B por S, ¿no? O sea, esto es nada más, pero S por S son todos los S por T, tal que S y T estén en S, como S es un subgrupo, también es cerrado por los axiomas, pues va a ser igual a lo mismo, ¿no? O sea, todos los elementos se van a quedar en S y a su vez S por S va a ser S sola, ¿ok? El elemento neutro del grupo cociente nuevo que acabamos de definir, pues va a ser agarrarte el neutro del grupo, ¿no? Y multiplicarlo por S, es la clase del neutro por el subgrupo, ¿no?
Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tienen el subgrupo de todos los enteros con la suma, ¿no? El grupo, perdón, de todos los enteros con la suma. Ya saben que es un grupo porque para todo A existe un menos A, tal que A más menos A te da 0, etcétera, ¿no? Entonces, si empezamos a generar todas las clases, pues es todos los n's más el subgrupo, ¿no? Es como lo definimos hace rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a calcular las apps. Para el 0 es 0 más 2z, ¿no? 0 es un elemento de z, ¿no? Pues ¿eso qué te da? Pues 2z otra vez, ¿no? O sea, hacia todos los múltiplos de 2 le sumas 0, pues te queda lo mismo, ¿no? Ahora, hacia todos los múltiplos de 2 le sumas 1, pues te da los números impares, ¿no? Si a todos los múltiplos de 2 le sumas 2, te vuelve a dar las pares otra vez, ¿no? O sea, al menos 2 te da el 0 y si te va... O sea, imaginen todos los números, pares. Pues, ¿qué pasa si le suman 2? Pues te vuelve a quedar el mismo conjunto otra vez, ¿no? Lo mismo con el 3. Entonces, realmente aquí lo que estás haciendo es que estás generando un conjunto que tiene pares e impares. O sea, el conjunto de pares e impares solamente, ¿no? O sea, si esto lo siguen haciendo en infinito, ¿no? Pues van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Van a seguir teniendo lo mismo. Entonces, realmente lo que sucede es que el grupo cociente de los enteros entre los pares, ¿no? Solamente consta de dos conjuntos, ¿no? Dos clases, que son la clase de los impares y la clase de los pares, ¿no? ¿Y qué es esto? Ah, pues es I más P, ¿no? Los impares más los pares, bajo la operación que definimos hace rato de suma en el cociente, pues te da un impar, ¿no? Pues un impar más un par es un impar, ¿no? Dos pares sumados te dan un par y dos impares te dan un par, ¿no? Esta operación, para los que programan, ¿a qué se parece? Es XOR, ¿no? O sea, realmente matemáticamente el XOR es esto, ¿ok? O sea, sumas 1 y 1 es 0, ¿no? Igual 0, diferente es 1, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo que está aquí equivale al grupo como el XOR, y matemáticamente esa cosa se llama Z2, ¿ok? Son los enteros módulo 2, ¿no? Ok, ya vamos a acabar la parte de las definiciones estas básicas. La última, creo que esta es la última. Esto es cómo puedes relacionar un conjunto, un grupo, con una operación asterisco y otro grupo con una operación punto bolita, ¿no? Esta. Bueno, para eso existe la definición de morfismo, ¿no? ¿Qué es esto? Un morfismo entre dos grupos es una función que abre la operación con respecto a la otra operación. Por ejemplo, en álgebra lineal han visto cómo se abren las operaciones, ¿no? Por ejemplo, una función lineal, f de a más b es igual a f de a más f de b, etcétera. Ese es un morfismo, de hecho, ¿no? Pero aquí, bueno, lo definimos entre grupos, ¿no? De cómo un grupo un morfismo abre la operación de un grupo con respecto a la operación del otro grupo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es si tienen todos los números reales, pi, 3 medios, menos 2000, ¿no? Todos estos números. Y aparte, el grupo de los enteros, de los reales positivos con la multiplicación, si definimos el morfismo, que es la exponencial, ¿no? Pues tienen que e a la a más b, ¿no? ¿Qué es esto? Es igual a e de a por e de b, ¿no? O sea, realmente es un morfismo entre este grupo y este grupo, ¿ok? ¿Dudas? Ok. Ahora, vamos a empezar. Este problema es la base de toda la criptografía moderna, ¿ok? Si ustedes tienen, bueno, todos los algoritmos criptográficos asimétricos funcionan con teoría de grupos. Todos. RSA utiliza grupos, y eso lo vamos a ver en mi plática después, que de hecho vamos a romper una llave, RSA. Entonces, si ustedes tienen un grupo multiplicativo, ¿no? Lo denoto multiplicativo, cíclico, ¿no? ¿Qué significa que sea cíclico? Pues que ustedes pueden generar todo el grupo, ¿no? Con un número, ¿no? Por ejemplo, los enteros con la suma los enteros módulo 2 pues lo pueden generar con el 1, ¿no? 1, luego 1 más 1 te da 0 y ya generaron los dos elementos, ¿no? O sea, o por ejemplo Z3, ¿no? Que son los enteros módulo 3, también lo pueden generar con el 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 0, ¿no? Y ya se regresan, ¿no? Entonces, si tienen un grupo cíclico, ¿no? Finito, y que si tienen un B en G, que es el que genera, ¿no? O sea, la base, o sea, tal que el generado, esto significa el generado con B
es igual a G, o sea que si ustedes multiplican B a la 1, B al cuadrado, al cubo, bla, bla, y si se van al infinito, de repente van a llegar a G, ¿no? Eso significa que para todo G en el grupo se puede expresar como una base, o sea, como la base esta que genera todo el grupo, B elevado a la K. Entonces, si tienes, vamos a definir un logaritmo, ¿no? Un logaritmo es lo que ustedes conocen usualmente, es una función que en términos no formales te puede despejar un exponente, ¿no? O sea, el logaritmo sirve para que si ustedes, por ejemplo, tienen cuánto es a la x, ¿no? Ah, bueno, pues el logaritmo base a de esa cosa pues te tiene que dar x, ¿no? O sea, ese es el punto del logaritmo. Lo que estamos haciendo aquí es extendiendo la definición de logaritmo a cualquier grupo, ¿no? O sea, si ustedes me dan un si ustedes me dan un g, pues el logaritmo base b me va a dar la k. O sea, el punto es despejar el exponente, ¿ok? Entonces, aquí realmente es solamente que si ustedes tienen un grupo, definimos el logaritmo, por eso le llaman logaritmo discreto, ¿no? Que es que ustedes me den cualquier elemento del grupo y yo les diga, pues su logaritmo base b, pues es k, ¿no? O sea, eso quiere decir que b a la k es igual a ese g que me están preguntando cuál es su logaritmo, ¿ok? No sé si quedó alguna duda en esta definición. Ok. Bueno, entonces, el cálculo de logaritmos es un pedo, ¿no? En todo el cómputo Turing, ¿no? O sea, en todas las máquinas que tenemos ahorita no se puede calcular, no, o sea, no hay un algoritmo determinístico, todo es como una adivinación inteligente, ¿no? O sea, acotar el problema y empezar a hacer pruebas a ver si la atinan, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, para los que les gusta el cómputo teórico, hay un algoritmo de Shor que ya lo hace de manera determinística, pero es cuántico, ¿no? Entonces, pues no hay compus cuánticas aún, ¿no? O sea, creo que hay una de 6 bits, ¿no? Y usan una transformada de Fourier cuántica para hacer la factorización, que realmente no estoy muy metido en eso, ¿no? Una aplicación de esta cosa es un algoritmo de Diffie-Hellman, que realmente, bueno, aquí pongo que fueron varios, ¿no? Los que lo hicieron. Ralph Merkle también lo pensó, ¿no? Pero antes lo habían pensado, o sea, el algoritmo de Diffie-Hellman había sido descubierto antes por unos ingleses, pero como era secreto militar, no lo publicaron y pues los que hicieron famosos fueron estos, ¿no? Pero bueno, fue Malcolm Williamson y James Ellis quien lo hicieron primero, ¿ok? Entonces vamos a explicar qué es eso de Diffie-Hellman. Realmente Diffie-Hellman simplemente es, ¿cómo puedo, por ejemplo, decirle a Joaquín ahorita un secreto? O sea, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en una clave para cifrar nuestros datos? Que a pesar de que ustedes nos estén oyendo todo lo que estamos diciendo, no, pues no influya para la seguridad de la llave. O sea, ¿cómo puedo negociar un secreto con él, aunque ustedes estén oyendo todo lo que estamos diciendo? Si creen que no es posible, bueno, sí es posible y es usando esto que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen a Alberto y Berenice, ¿no? Que quieren negociar un secreto, ¿no? Pero toda la comunicación está siendo espiada por Eulalio, ¿no? Le puse. ¿Cómo le hacen, no? Bueno, A y B se ponen de acuerdo en un grupo, ¿no? Que en este caso yo puse ZP, que son los enteros módulo P, ¿no? Módulo P, ¿sí saben qué significa todos? El que no, levante la mano. Ok, voy a explicarlo. Los enteros módulo P significa que, por ejemplo, si ustedes tienen a todos los enteros, ¿no? Y los dividen entre P, les va a quedar un residuo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen, P va a ser un número primo. Por ejemplo, si tienen, vamos a agarrar Z5, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 3? Bueno, no, más bien 3 por 2 en Z5. Bueno, pues 3 por 2 es 6, ¿no? Pero 6 no es un elemento de Z5. En Z5 solamente está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces está hasta P menos 1, ¿no? Entonces, 3 por 2 va a ser 6 módulo 5. Y módulo 5 significa que 6 entre 5 me da algo y su residuo es 1. ¿Ok? En este caso el cociente es 1 y su residuo es 1. Bueno, el residuo es el resultado que vamos a tener aquí. Entonces, por ejemplo, 3 por 2 va a ser entonces 1, ¿no? 2 por 2 va a ser 4, ¿no? 3 por 3, ¿cuánto sería? 4, ¿no? ¿Por qué? 3 por 3 es 9. 9 módulo 5, te sobran 4, ¿no? Entonces, 9 entre 5 te sobran 4, entonces esa es la operación de módulo, ¿no? Entonces,
Si ustedes tienen un grupo multiplicativo, ¿no? Módulo P, ¿no? Se agarran un G que genere a ese grupo, ¿no? O sea, como esta cosa es finita, se pueden agarrar a quien sea, ¿no? Noten que ahorita A y B negociaron esto y que E ya tiene toda esa información, él ya sabe qué grupo es y quién fue la G que escogieron, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes agarran una A, ¿no? En ZP aleatoria, ¿no? Pero esa va a ser su llave secreta, la A, y calculan G a la A, módulo P, esa le van a llamar A1, ¿ok? Entonces, A1 le va a mandar esa llave al otro, a B. A le va a mandar A1 a B, ¿no? Lo que acaba de calcular. B hace lo mismo, se agarra una aleatoria, que esa no se la va a decir a nadie, ¿no? O sea, esa va a quedar en su compu o en su mente, como quieran, ¿no? Y va a calcular G a la B. ¿Qué es G a la B en el grupo? Pues es G por G por G por G, B veces, ¿no? Y esa B1 se la va a mandar, digamos que ambos van a intercambiar llaves, ¿no? En este caso A1 es la llave pública de A y B1 es la llave pública de B, ¿no? Entonces, cada quien, la llave que recibió, ¿no? Por ejemplo, Berenice va a llegar y va a decir, pues la llave de Alberto es A1, que ya me la dio, pues yo voy a calcular A1 elevada a mi llave privada, ¿no? Que en este caso es B, ¿no? A1 la eleva a la B y Alberto va a agarrar la llave de Berenice y la va a elevar a su llave privada, ¿no? Bueno, SA es el secreto que ambos tienen, ¿no? Pero SA es lo mismo que SB, porque al final, si se fijan, es G a la B y el otro tiene G a la B a la A, ¿no? Que bueno, el grupo aquí es abeliano, ¿no? O sea, que es conmutativo y que bueno, eso no importa, podría ser que no fuera abeliano, pero bueno. Y al final los dos van a tener G a la B por reglas de los exponentes, ¿no? O sea, pueden invertirlos y es lo mismo. Pero bueno, módulo P, ¿no? O sea, lo estamos haciendo en ZP. Entonces, al final, ellos dos ya tienen la misma llave y Eulalio, ¿no? Eulalio solamente tiene la información del grupo y tiene las dos llaves públicas. Para Eulalio poder sacar la A y la B, pues, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tendría que hacer Eulalio? Exacto, tendría que calcular el logaritmo, ¿no? Tendría que calcular el logaritmo base G de este grupo, ¿ok? Pero bueno, como dijimos, eso no se puede hacer hasta ahora en una computadora Turing, ¿no? De hecho, es un problema abierto. Si a ustedes les interesa la parte de criptoanálisis, sería el romper este protocolo, sería romper el logaritmo de esto, ¿no? O sea, encontrar cómo se calculan logaritmos explícitamente. No sé si se entendió este algoritmo. Okay. El que no, levante la mano. Okay. Bueno, pues, el problema aquí es que todo el mundo utiliza este grupo, ¿no? El grupo de los enteros módulo P, ¿no? Lo que voy a exponer es usar otros grupos que pueden ser más rápidos. O sea, el punto de la criptografía simétrica es que es lenta. O sea, al calcular estos exponentes, la A y la B de Alberto y Berenice, tienen que ser muy grandes, ¿no? Y es muy complicado para una computadora porque utiliza mucha fuerza de cómputo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer algo que no utilice tanta fuerza de cómputo? Es decir, que las llaves sean más pequeñas, ¿no? Y que sea igual o más seguro, ¿no? Entonces, existen más grupos, ¿no? O sea, no te tienes que enfocar solo al grupo de los numeritos, ¿no? En la recta, ¿no? Es lo que decíamos con las elípticas. Podemos deformar y empezar a utilizar teoría distinta a la teoría de números, que es la geometría algebraica, ¿no? Entonces, existen variedades abelianas en campos finitos. ¿Qué son unas variedades abelianas? Pues imaginen formas, ¿no? Formas en dimensiones extrañas, ¿no? Jacobianas en curvas hiperelípticas. ¿Qué es una jacobiana? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Es a ese conjunto algebraico, al conjunto de puntos en un plano, en un espacio, lo que sea, le vamos a dar una estructura de grupo y vamos a estudiar cómo es su logaritmo ahí, ¿no? Si el logaritmo es fácil o es difícil de resolver, ¿no? Y bueno, las hipótesis son que las jacobianas de las curvas hiperelípticas son súper difíciles los logaritmos, o sea, son muy complicados de resolver y nadie lo ha encontrado hasta ahora y nadie se ha acercado a una solución, ¿ok? Para el logaritmo discreto existen unos algoritmos que hacen fuerza bruta pero inteligente que ya acotan el problema. Es por eso que las llaves dicen, ya no usen de 1024, ahora de 2048. Sí, porque salió un nuevo método, ¿no? Para poder romperlo, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, el problema del logaritmo discreto en una curva elíptica es
que si tú tienes un punto, ¿no? P en la curva elíptica y lo sumamos n veces, ¿se acuerdan cómo se sumaban los puntos, ¿no? En las curvas elípticas, ¿no? Que trazabas una recta, ¿no? Mucho más regresar aquí, por aquí está, ¿no? O sea que si tú tienes un punto P1, P2, lo sumas, trazas la recta, lo proyectas, eso te da un grupo también con esa suma extraña, ¿no? Es la suma de trazar la... Pero bueno, para hacer P1 más P1, o sea, 2 veces P1, lo que tienes que hacer es trazar la tangente, va a pasar por acá arriba y la proyectan, ¡pum!, y te va a dar otro puntito, ¿ok? Ahora imaginen que hacemos P1, pero en lugar de hacerlo 2 P1 más P1, la sumamos 1 trillón de veces, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues P1 más P1 me da este que está acá, luego este que está acá lo sumo otra vez y me da este que está acá, ¿no? Luego este lo sumo y me da otro y así, y empiezo a hacer todas las operaciones, ¿no? Entonces, realmente también puedes hacer esto con las curvas, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú puedes sumar n veces un punto y ese te va a dar un punto Q, ¿no? ¿Por qué? Por las propiedades de grupo, ¿no? O sea, si tú sumas 1000 veces con la misma operación del grupo, te tiene que dar un elemento del grupo, ¿no? ¿Ok? Esto en geometría algebraica se demuestra con un teorema que si lo quieren leer o los que tienen internet se llama teorema de Bezout, ¿ok? El teorema de Bezout dice que tú puedes sumar tantas veces quieras esto y te va a salir un punto en la curva otra vez, ¿ok? Entonces el problema del logaritmo discreto es que si yo te doy la Q a ti, ¿no? Que esa va a ser mi llave pública, pues que me digas quién es la N, ¿no? ¿Cuántas veces lo sumé, ¿no? Y bueno, esto es más seguro que RSA por mucho, ¿no? De hecho, una llave elíptica con 112 bits ya alcanza la seguridad de una llave RSA de 2048, ¿no? Entonces, esto está chido para la gente que quiere cifrar en teléfonos o que quiere, no sé, hackear con pocos recursos, ¿no? O sea, para ocultar el ataque, para ocultar lo que sea, ¿no? ¿Ok? Nada más que, bueno, hay algo que hay que considerar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A qué hora empecé? ¿No? Ok, entonces nada más para ir calculando. Entonces aquí, por ejemplo, hay algo que hay que considerar. Cuando tú construyes una curva elíptica, puede suceder que la curva, o sea, que el grupo que te forma la curva bajo la suma esta extraña que hicimos con la geometría, ¿no? Sea isomorfa, o sea, que exista un morfismo biyectivo, ¿no? Entre un grupo, el grupo de los numeritos, ¿no? Los números enteros, módulo Q a la omega, ¿no? O sea, por ejemplo, módulo 300, ¿no? Lo que sea, con la suma, ¿no? Y con la suma el problema del logaritmo discreto es trivial resolverlo. De hecho, no es un problema, o sea, se resuelve con lógica muy simple, ¿no? Entonces, si tú escoges mal la curva, ¿no? Puede suceder que sea isomorfa esto, o sea, que tú puedas transformar con una función el problema, lo evalúas en el otro lado, digamos que con una función phi, como les había mostrado, y resolverlo del otro lado es trivial, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cómo se escogen las curvas, ¿no? Y para tener cuidado es que el número de puntos que tenga la curva, ¿no? Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando vemos la curva elíptica, pues aquí la estamos evaluando en una onda real, ¿no? O sea, si se fijan, son todos los números reales en la X y todos los números reales en la Y, pero realmente en las computadoras no hay números reales, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces o sea, no hay pi, ¿no? Tú no puedes decir cómo es pi en una computadora, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es que utilizan los enteros módulo P, ¿no? O sea, realmente son puntitos, ¿no? Chuc, 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 chuc. Y arriba también son puntitos, ¿no? Entonces, la curva al final se van a ver como puros puntos, ¿no? Pero es la curva evaluada en ese espacio, ¿no? Entonces, el número de puntos que tiene la curva en ZP, ¿no? O sea, una curva sobre ZP, ¿no? Por ejemplo, en este caso es y cuadrada menos x cúbica menos x, es esta curva. Pues lo que estás haciendo es evaluar las x y las y en coordenadas de ZP, o sea, en coordenadas finitas, ¿no? Entonces, al final esta curva se van a ver como puros puntitos, ¿no? Entonces, la condición que estaba diciendo aquí es que el número de puntos de la curva sobre tu ZP o FQ, ¿no? Es lo mismo, o sea, bueno, no es lo mismo, pero con propósitos de entendimiento vamos a verlo como que es lo mismo. Al evaluar los puntos de la curva te tiene que dar, si te da que el número, por ejemplo, ZP, ¿no? Lo hubiera puesto con ZP, pero no. Si todos los puntos evaluados en ZP, vamos a suponer que esto es ZP, son P, ¿no? O sea, los puntos de la curva son P puntos, ya tu curva no sirve y es vulnerable. Tienes que tener una curva
que no tenga el mismo número de elementos que tu campo base, o sea, que el campo en el que estás evaluando tus puntos de la curva, ¿ok? ¿Ok? Esta que está aquí es una curva hiperelíptica, ¿ok? Si se fijan aquí ya no se puede hacer lo mismo, ¿no? Ya no puedes hacer la misma regla. Si me agarro un punto de aquí y un punto de acá, o sea, al unirlos va a chocar con este, pero también va a chocar con este y podría chocar con más, ¿no? Aquí ya no se puede definir. Ahora, y esto es la aportación que estoy dando a esta parte, a esta teoría, ¿no? Es una manera rápida de poder asociar una operación a este conjunto de puntos, ¿no? Que esa es la jacobiana, que es lo que vamos a ver, ¿no? Gracias. Entonces, para esto vamos a definir un par de cosas, que es la parte de la teoría de geometría algebraica, que es, vamos a definir lo que es un divisor, ¿no? Si ustedes tienen una curva, ¿no? Una ecuación de una curva hiperelíptica, ¿no? Ahorita les voy a decir cómo son. Si tú tienes, vamos a asociarle, un divisor va a ser una suma de puntos de la curva, ¿no? De todos los puntos de la curva, todos, ¿no? Con un coeficiente aquí entero, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, es que si tienes, y el conjunto de todos estos divisores, ¿no? O sea, todos estos puntos, va a ser denotado como div de la curva, ¿no? Los divisores de la curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un divisor sería 1p menos 3q más 2r más 3s, donde s, p, q, r, s son puntos de la curva, ¿ok? Y todos los demás puntos de la curva están aquí evaluados, pero valen 0, ¿ok? Entonces, por eso no los pongo, ¿ok? Entonces, un divisor es realmente esto, ¿no? O sea, es sumarlos así. Realmente esto es una manera lo que vamos a hacer es una manera de asociar ciertos valores a cada uno de los puntos de la curva, y esos valores son como una información de la curva. Ahorita vamos a ver qué son estos números, 1, menos 3 y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que voy a definir antes es estos divisores, cómo se suman, ¿no? O sea, lo que quiero demostrarles es que los divisores forman un grupo, ¿ok? Pues es que si tú tienes D1 más D2, pues va a ser sumar en la coordenada que le corresponde a D1 y a D2 con respecto al punto P, suma sus coeficientes, ¿no? O sea, es como un polinomio, ¿no? O sea, los x al cuadrado los sumas con los x al cuadrado, o sea, no puedes sumar los coeficientes de cosas diferentes, ¿no? Para unirlos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que los divisores de una curva con la adición forman un grupo, y el elemento neutro es el que todos los puntos de la curva, ¿no? Son 0, ¿no? O sea, tienen este coeficiente 0, ¿no? Vamos a definir que el grado de divisor es delta D, ¿no? O sea, va a ser solamente sumar los coeficientes de todos los puntos, ¿no? Y un subgrupo de los divisores, ¿no? Son todos los x's que están o sea, todos los divisores de la curva, tal que su grado es 0, ¿no? Por ejemplo, un divisor 0 de grado 0 sería 1p menos 1q, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0, ¿no? Entonces, y si ustedes agarran cualesquiera dos divisores que tengan grado 0, les va a dar otro divisor de grado 0, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que es errada bajo suma de divisores, ¿no? Una manera de estudiar las curvas, ¿no? Es que si ustedes tienen una curva, ¿no? Una curva hiperelíptica es asociarle todas las funciones que pasan por la curva, ¿no? O sea, eso es para poder estudiar cómo se comportan los puntos en la curva, ¿no? O sea, cada punto tiene una infinidad de funciones que pasan por esa curva, y esa manera de estudiarlo es usando una cosa que se llama anillo de coordenadas de la curva, ¿no? Es que si ustedes tienen todos los polinomios en dos variables con coeficientes en un campo, por ejemplo aquí le puse K, pero pueden ser los números reales, los complejos, ZP, un campo finito, lo que quieran. Si ustedes tienen todos los polinomios de dos variables, módulo, ¿no? Módulo es como el cociente, ¿no? Lo que vimos hace rato. Módulo, todos los múltiplos de la curva, ¿no? O sea, es el generado por la curva, el cíclico. O sea, si tu curva es y cuadrada menos x, pues todos los y cuadrada menos x multiplicados por todos los elementos de los polinomios, ¿no? O sea, todas las múltiplos de la curva, digamos, ¿no? Son estos.
esta cosa que está aquí se llama anillo de coordenadas de la curva hiperelíptica, en este caso, ¿no? Esto que está aquí lo podemos extender para que sea invertible, ¿no? O sea, esto que está aquí solo va a tener polinomios que quién sabe sean invertibles, ¿no? Diciendo que si yo me agarro dos elementos de esta cosa que acabamos de decir, de calcular, o sea, todas las funciones que pasan por los puntos de la curva, ¿no? Y denoto como las fracciones que puedo generar con ellos, o sea, todos los f's entre g, tal que f y g son elementos del anillo de coordenadas, ¿no? Obtengo un grupo que se llama el cociente del anillo de coordenadas, ¿no? Que lo vamos a denotar como k de c, pero con paréntesis, ¿no? Vamos a decir que el divisor de una función en ese espacio, ¿no? Va a ser igual el sumar todos los puntos de la curva, ¿no? Pero con esta función que está aquí es la que le vamos a poner el numerito al lado del punto, ¿no? Esto que está aquí va a ser el orden de la función f en el punto P. Eso que va a ser el orden va a ser como el orden de intersección intuitivamente. Ahorita vamos a ver cómo se ve geométricamente eso, ¿no? O sea, vamos a ver qué tanto la f intersecta la curva, ¿no? O sea, si la intersecta de tajo, o si pasa tangente, o si pasa muy cerca de una raíz, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso, ¿no? De hecho es así, ¿no? O sea, si ustedes tienen, vamos a suponer que C2 es la curva, ¿no? Hiperelíptica, y G es un divisor principal, o sea, G es una función que está en el campo que acabamos de definir, el cociente del anillo de coordenadas. Entonces digamos que ya se está acabando la pila de esto. Pasa, va a chocar, aquí choca digamos que de tajo, ¿no? Y de tajo va a decir que el orden en el punto Q, ¿no? Con respecto al divisor principal G va a ser igual a 1, ¿ok? Y por ejemplo aquí, en esta parte, tenemos que pasa como tangente, ¿no? Y aquí vamos a decir que el orden va a ser mayor que 1, ¿no? ¿Okay? Esto lo puse para que sea intuitivo más o menos el cómo se calcula, pero yo al final voy a poner una referencia de cómo calcularlo con álgebra y que lo puedan hacer rápidamente, o sea, sin tener que hacer un dibujo, ¿no? Pero vaya, esto es intuitivo para que vean qué tanto choca una curva, ¿no? Y lo que nos indican estos coeficientes entonces va a ser, si es negativo, ¿no? el número, es que va a ser un polo de la curva. Un polo de la curva es, por ejemplo, 1 entre x al cuadrado, ¿no? Es una función, es una hipérbola, de hecho. Tiene un polo de orden 2, que es el 0, ¿no? O sea, los polos son donde no se puede evaluar la función, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces, un polo es un punto, digamos, donde no se puede evaluar la función, ¿no? O sea, por ejemplo, 1 entre x más 1, ¿cuál sería su polo? Ingenieros. 1 entre x más 1, ¿dónde se va al infinito? Menos 1, ¿no? O sea, allá atrás dijeron. Entonces, o sea, porque si 1 entre x más 1, si la x vale menos 1, pues menos 1 más 1 es 0, pues 1 entre 0 ya no está definido, ¿no? Entonces, un polo es eso, ¿no? Entonces, algunas propiedades de los divisores son que el divisor de una función es 0 cuando es una constante la función, ¿no? El grado de un divisor de una función, de un divisor principal, ¿no? Siempre es 0, o sea, digamos que ahorita vamos a ver que todos los divisores de las funciones que acabamos de definir son un subgrupo de los divisores de orden 0, que son los que acabamos de definir. El divisor de una multiplicación es la suma de los divisores, digamos que hay un morfismo, ¿no? El divisor del cociente de 2 es un divisor menos el que está abajo, ¿no? Menos el denominador de la función. El divisor de una función a la n es n veces el divisor, y el divisor de una función es igual al divisor de otro, si solo si f es igual a g con respecto a una constante, ¿no? O sea, f lo puedes expresar con la misma función g multiplicada por una constante, ¿no?
Un ejemplo de esto es que el divisor de la línea que pasa por P y por Q, estos son P y Q, ¿no? Va a ser P más Q más R, ¿no? P más Q más R menos 3 veces el infinito. Eso no lo expliqué aquí porque es un poco, hay que meter otra teoría que se llama geometría proyectiva, pero realmente el divisor de la función recta que pasa por P y por Q, que choca con R, va a ser principal, o sea, va a ser de orden 0 porque se va a anular con un polo de orden 3 en el infinito, ¿ok? O sea, eso es, por ejemplo, un polinomio x cuadrada, es un polinomio, no se anula en ningún lado, o sea, está definido en todos lados, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero bueno, si lo extendemos al espacio proyectivo, ¿no? Que es donde trabajan las curvas elípticas, realmente sí se anula en un polo. Hay un polo que es, el espacio proyectivo está deforme y se va yendo al infinito en un pedazo. En ese pedazo en el que converge es el polo de un polinomio, ¿no? En este caso el polo de la recta tiene orden 3, ¿no? Eso al final lo vemos si ustedes quieren. El divisor de la suma de P y Q, que es esta, ¿no? Con el infinito, ¿no? Que se vaya al infinito, ¿no? O sea, es la recta vertical, pues va a ser PQR menos 2 veces infinito, y el divisor del cociente de dos funciones, pues va a ser lo que vimos con la regla, es restar los dos divisores, ¿no? El divisor de arriba menos el de abajo y te da esto, ¿no? Entonces ya tienen una operación con divisores, ¿no? Entonces, básicamente aquí podemos definir un cociente que es, ya vimos que los divisores principales son un subgrupo de los divisores de orden 0, pues podemos definir, como ya vimos que este es un grupo y este es un subgrupo, ¿no? Entonces, este grupo que está aquí es lo que estudian muchos geómetras algebraicos, que se llama el grupo de Picard de orden 0. Sí. 10 minutos, ok. Ya voy a terminar. Este que está aquí es el grupo de Picard de orden 0. Ese grupo es el grupo que sirve para estudiar cómo se comporta una curva, ¿no? Y lo que vas a tener es básicamente que cualquier conjunto, el que sea, o sea, el conjunto de patito, perrito, galaxia con la operación tal, ¿no? O sea, cualquier conjunto que tengan lo pueden transformar a un grupo usando teoría de divisores, o sea, el divisor de perrito más gatito menos 3 veces galaxia, por ejemplo, es un divisor y hay toda la combinación de divisores, ¿no? Le pueden dar una estructura de grupo y ese grupo es el grupo de Picard, ¿ok? Y el grupo de Picard es donde se está haciendo la criptografía nueva, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Tengo 10 minutos, ¿ok? Este teorema lo voy a ignorar ahorita. Rápidamente tenemos que una curva hiperelíptica de género G, el género sirve para clasificar las curvas, ¿no? En este caso solo estamos trabajando con las de género 2, las de género 1 son las elípticas, ¿no? Una curva hiperelíptica de género G es una ecuación que es de la forma y cuadrada más h de x y igual a f de x, ¿no? Donde f es un polinomio en una variable, el grado de f es 2g más 1 y el grado de h es menor o igual que g. Entonces, por ejemplo, una curva hiperelíptica sería y cuadrada es igual a x quinta, ¿no? Y el 5 es lo mismo que 2 por 2 más 1, ¿no? Entonces el género de una curva hiperelíptica y igual a x quinta menos x sería 2, ¿no? Porque 2 por g más 1 igual a el grado, que es 5, es 2, la g se resuelve para la g igual a 2, ¿no? Entonces, esta es una curva hiperelíptica. Hay un teorema que dice que si tú tienes una curva hiperelíptica de género G sobre un campo, ¿no? Entonces, toda clase de divisores, ¿no? O sea, todos los divisores de la curva, o sea, para que no se pongan a hacer todos los puntos, se puede expresar como los puntos de la curva, ¿no? Que en este caso van a ser finitos porque estamos en un campo finito y queremos hacerlo para la compu, menos r veces el infinito, ¿no? Donde r va a ser un número menor o igual que el género, ¿no? ¿Okay? En este caso, como queremos hacerlo en cómputo y no quieren entrar en detalles, podemos tomar todos los grupos, todos los divisores que tienen una g aquí, ¿no? O sea, P1, P2, P3 hasta G, menos G veces el infinito, ¿ok? Y eso ya les hace olvidarse un poco de ese infinito que ahorita es incómodo porque no expliqué la parte proyectiva, ¿ok? Entonces, realmente una operación en una curva elíptica ya no va a ser una línea, ¿no? Sino va a ser, en este caso va a ser una cúbica que pasa por la curva. Entonces vamos a decir
que si yo tengo dos puntos, P1 y P2, Q1 y Q2, pues el divisor de P1 más P2 y el de Q1 más Q2 me va a chocar en la curva con estos dos puntos que yo voy a proyectar al infinito como lo hacíamos con las elípticas, que chocaba la recta y lo proyectaba, ¿no? Pues lo mismo aquí. Y proyectamos estos dos puntos extra con los que choca y esos me va a dar la nueva clase de divisor que es R1 y R2, ¿ok? ¿Cómo se encuentran estas cúbicas? Bueno, rápidamente, porque ya quedan como 5 minutos, si todo divisor lo puedes expresar como dos polinomios, es un polinomio U y un polinomio B, ¿no? Este U lo que va a hacer es que, si ustedes tienen unos puntos, los puntos de su divisor, ¿no? Pues las coordenadas X de cada punto van a ser las raíces de este U. Eso quiere decir que U de, por ejemplo, si los puntos son de la forma X, Y, ¿no? U de X va a ser 0, ¿ok? Y el otro polinomio, B, va a suceder que B de X, o sea, evaluado en el punto X, me va a dar la otra coordenada Y. Entonces, una manera de expresarlo, eso es para que lo podamos hacer en programación y con la compu, ¿ok? Entonces, la aportación que presento, ¿no? Que no voy a entrar en detalle de cómo la calculé, si alguien quiere me da su mail y le mando el documento, es que encontré una manera de calcular la suma de divisores sin utilizar los polinomios esos raros, ¿no? Los polinomios del campo del anillo de coordenadas, ¿no? Que es utilizando solamente las coordenadas del campo base, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si ustedes tienen dos divisores, ¿no? D1 y D2, que son de esta forma, de género 2, P1 más P2 menos 2B infinito y P1' más P2' menos 2B infinito, tal que los dos son elementos del grupo de Picard, ¿no? Tenemos que los podemos expresar de esta manera, ¿no? Como x cuadrada más ax más b y x cuadrada más ax mayúscula más bx y el b es cx más d, mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, si los dos son diferentes, ¿no? Los dos divisores, tenemos que su suma, ¿no? La suma en el grupo de Picard me tiene que dar otro elemento, ¿no? Porque es un grupo y es cerrado, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que el divisor, que D3, que es la suma de estos dos, va a ser el divisor de alguna función, ¿no? En este caso va a ser una función cúbica, porque es género 2, ¿no? Como les había mostrado en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, lo que queremos encontrar para poder resolver esto, pues, ¿quién es esa función cúbica? Pues esa función cúbica es alfa cúbica más bx cuadrada más gamma x más delta, ¿no? Entonces, esto que encontré es la matriz que te resuelve quiénes van a ser los elementos de alfa, beta y gamma. Si ustedes resuelven esta matriz aumentada, es decir, el sistema de ecuaciones que sale de a cuadrada menos b por x más menos a por y más 1z por 0w igual a c, y hacen todo el sistema de ecuaciones, ¿no? Me va a dar la alfa, la beta y la gamma y la delta del polinomio que estamos buscando, ¿ok? Si ustedes quieren sumar dos puntos, ¿no? O sea, dos divisores, pues la matriz se ve así, ¿ok? Es como la tienes que resolver. Acuérdense que a cuadrada, c, bla, bla, son los coeficientes de los divisores, en la forma esta de que los clasificamos, ¿no? Que es un u y un b, son los coeficientes que están aquí, ¿ok? Aquí está. D1 es x cuadrada más ax más b, es la forma Mumford del divisor, y la b es esta. Y así se ve la matriz, la resuelven y les va a dar los coeficientes del polinomio. ¿Ok? Realmente esto ¿cómo se ve? Pues que si tiene, aquí está P1, P2, P1', P2'. Aquí así se encuentra. Lo que va a encontrar es que el polinomio cúbico va a ser esta línea roja y para doblar un punto, P1, P2 dos veces, pues el polinomio cúbico es el que pasa con orden 2 en la curva, ¿no? O sea, que pasa tangente, pum, va a chocar con estos dos puntos, los proyectamos al infinito y estos dos que están aquí son es el nuevo divisor, ¿ok? En resumen, lo único que tienen que hacer es escoger una curva suave, algebraica, buscar cómo son los divisores de orden 0, considerar la relación de equivalencia lineal con los divisores, o sea, ver el grupo de Picard, cómo se organizan, ¿no? Y defines quién es el representante de cada divisor, que ya lo vimos con este teorema, ¿no? O sea, que todos los puedes representar de esta manera, con los puntos menos g veces el infinito. Y
las curvas elípticas e hiperelípticas, las elípticas proveen con 160 bits, 1024 bits de RSA de seguridad. Las hiperelípticas de género 2, con 80 bits, proveen la seguridad de 1024. La teoría de curvas hiperelípticas es complicada para implementar, ¿no? O sea, es un poco complicada de entender, ¿no? O sea, ahorita lo traté de exponer toda la teoría en una hora, ¿no? Las curvas elípticas también sirven para romper RSA, para factorizar, y se necesita más investigación en más variedades para poder promover más estos sistemas. Rápidamente les enseño, para ya terminar, ya la implementación funcional. Nada más que... Por ejemplo, para factorizar, sirven para factorizar. Por ejemplo, lo que les dije fue el número tal con 100 veces x quinta menos 5x cuadrada, que es la curva que estoy utilizando. Factorízame este número y ya pues, me sale 19, ¿no? Y por ejemplo, aquí defino quién es la coordenada XY de un divisor A1, el divisor B1, A2, B2, o sea, es la 1,0, 6,5, 3,5, 4,0, son los puntos de mi curva. Aquí tengo el código de cómo sumar con este método nuevo, ¿no? Gracias. Y lo que tengo es que D1 es este punto, aquí está su forma de Mumford, aquí está su divisor, ¿no? Que es 19, 2, 21, 6, menos 2 veces infinito. D1 más D2, que es con esta manera de hacerlo, me va a dar estos dos, y 2 veces D3, que es este nuevo que está acá, este divisor, ¿ok? Y básicamente, si se fijan y si ustedes lo calculan, al rato se los paso, pues van a ver que D3, esos puntos nuevos que te da 8, 0, 26, 6, pues tienen que ser puntos de la curva en cuestión, que en este caso la que estoy usando como ejemplo es y cuadrada es igual a x quinta menos x. ¿Okay? Y pues, a ver, espérenme. Y pues ahí está mi contacto para los que quieran. Y y si tienen alguna duda o algo, porque ya creo que ya se me acabó el tiempo, allá afuera la resolvemos, pero no sé si tengan alguna pregunta o algo que pueda responder rápido. ¿Alguien? ¿Algún comentario, crítica? Bueno, pues es todo, ahí está mi contacto. Al rato voy a dar de esteganografía y voy a mostrar cómo ocultar datos en imágenes, ¿no? Y de hecho voy a reiniciar el código y vamos a romper una llave RSA con esta teoría, de hecho. Bueno, pues es todo, gracias.